El tutorial de hoy lo vamos a presentar desde Galicia, un pueblo precioso que se llama Rianxo, que tiene unas vistas espectaculares. Y aunque vinimos a descansar, no puedo dejar de coger mis agujas de crochet para presentarles hoy un nuevo cuadradito de la abuela en forma de girasol. Así que vamos a poner manos en el ganchillo y vamos a tejer estos cuadraditos para que luego podamos hacer un bolso, un chaleco o bueno, vamos a ver qué sale de todo esto, pero no nos vamos a tardar más. Ya me vine preparada, me traje este hilo que se llama Melisa, lo compré en Alicante, dice que es de España y me gustó muchísimo estos 4 colores que he escogido para hacer los grannies de hoy. Y el modelo de grannies que vamos a hacer hoy es el de girasol. En el centro vamos a usar el color naranja, vamos luego a poner el rosa, pero esto es opcional, tú lo puedes poner en el orden que más te guste. El verde viene después y el beige, en este caso porque es el hilo que más tengo, lo vamos a poner en el final. El hilo que más tengo porque es el que más se va a gastar. En este caso voy a usar una aguja 4,5 y que no nos falte una aguja lanera y una tijerita. Arrancamos con el centro, nuestro color naranja y vamos a hacer un aro deslizado porque vamos a tejer en redondo. Ponemos el hilo en nuestra mano y empezamos haciendo el primer puntito porque arrancamos con 3 cadenitas de subida. Estas van a reemplazar a nuestro primer punto alto. O sea, vamos a hacer nuestro círculo con 16 puntos altos en total, contando este inicio. Así que ahora vamos a empezar a hacer 15 puntos altos. Todos dentro de nuestro círculo mágico, al que vamos a ir sosteniendo de la mejor manera para que puedas estar lo más cómodo posible. Y cuenta bien, porque muchas veces me ha pasado de terminarlo, cerrarlo y de empezar con el otro color y de repente, como es tan pequeñito, me daba cuenta que me faltaba uno. Así que siempre vamos a ir contando para no perdernos y no tener que retroceder. Hacemos el último puntito, pero antes de cerrar el aro deslizado y la vuelta, vamos a corroborar que estén esos 16 puntitos. Ya lo tenemos, ahora estamos en condiciones de cerrar el aro deslizado y también cerrar la vuelta. Esto es muy importante porque si nos confundimos, todo nuestro cuadradito va a salir mal. Así que vamos a coger el puntito número 3 para cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Podemos hacer un cierre total, cortar la hebra, porque la próxima vuelta la podemos agarrar de cualquiera de los puntitos que ya hemos levantado. Y esto nos permite tejer en serie, siendo que si has calculado hacer una cantidad de cuadraditos, puedes tejerlos todos juntos. Vamos por la vuelta número 2, que en este caso la vamos a tejer con el hilo rosa y esta consiste en puntos puff. Estos puntos los vamos a ir cogiendo desde el centro de la separación de punto con punto. No lo vamos a coger del punto de arriba, sino del centro. Vamos a darle una vueltita a esta hebra para que directamente se nos forme como un nudito. La vamos a sostener y empezamos aquí haciendo las 3 cadenitas de inicio. Estas cadenitas vamos a contarlas como si fueran el primer punto.
Vamos a hacer puntos altos, pero sin cerrarlos. Vamos a cerrar todos juntos. El punto puff que vamos a hacer será de 3 puntos altos en total. Entonces, agarramos lazada, introducimos para agarrar hebra, subimos y no la vamos a cerrar, la vamos a mantener en la aguja. Volvemos a hacer lo mismo, lazada, pasamos por el centro, cogemos hebra y la subimos. Ahora sí la podemos cerrar. En este caso estamos contando las cadenitas y contando el cierre son 2 cadenitas de separación. Vamos a hacer el próximo ya completo. Agarramos lazada, traemos, subimos, volvemos a agarrar lazada, pasamos por el centro, traemos y subimos, volvemos a repetir. Esto se hace 3 veces. Una vez que las tenemos en la aguja, vamos a cerrarlo todo junto, pasamos hebra y una vez que lo tenemos, hacemos 1, 2 y ya podemos empezar el próximo punto en el próximo agujero. Vamos a agarrarlo desde el centro para que nos quede luego esa forma de espiguita y no nos quede redondeado. Queremos que nos quede de una forma de espiguita para que se parezca más a un girasol. Esa es la idea. Vamos a hacer en total 16 puntos puff separados por una cadenita. Así que ten en cuenta que no te falte ninguno y una vez que te encuentres con la hebra que cortaste de la vuelta anterior, vamos a intentar ir escondiéndola para luego solamente cortar el sobrante y no tenerla que guardar. Así que justamente ahora nos estamos encontrando con esa hebra, vamos a tenerla en cuenta para ir escondiéndola. Vamos a seguir tejiendo hasta que completemos toda la vuelta. Llegando al final, vamos a mirar que no nos hayamos saltado ningún puntito y una vez que estemos bien seguros, vamos a hacer este último punto puff de 3 puntos altos sin cerrar. Digo 3 porque también se puede hacer de 4 y hasta hemos hecho de 5, si mal no recuerdo, en el chal que hicimos en el invierno. Vamos a cerrarlo, cadenita de separación y cerramos con un punto deslizado en ese tercer puntito. Ahora sí hacemos el cierre igual que en la vuelta anterior. Pasamos hebra y cortamos hebra y de esta manera podemos empezar en cualquiera de esos agujeros. Y como ya les decía, poder tejerlos en serie. Todo lo naranja, todo lo rosa, todo lo verde y así vamos a ir mucho más rápido. Este se los estoy mostrando de a uno, pero esto yo ya lo tengo preparado de esta manera. Empiezo con lo naranja, después con lo rosa, después con lo verde y así cuando quise acordar tengo unos cuantos grannies terminados. Vamos a arrancar con la tercera vuelta y vamos a empezar de cualquiera de estos agujeros. Siempre que llenemos cada uno de los espacios no va a haber problema. Vamos a hacer las 3 cadenitas de subida como de costumbre para empezar la vuelta, enroscando la hebrita de atrás para que se nos quede fijada. Esto es importante o también puedes empezar ya con un punto deslizado hecho. Levantamos las 3 cadenitas y vamos a hacer 3 puntos altos cerrados en uno. En realidad son 4 puntos altos cerrados en uno y después cerrados todos juntos. En este van a ser 3, ahora lo vamos a contar, un punto alto cerrado en uno, vamos a hacer otro, este sería el segundo, vamos a hacer el tercero porque estamos contando las 3 cadenitas y vamos a hacer el cuarto, el punto alto cerrado en uno y ahora
vamos a cerrarlos todos juntos y hacemos una cadenita de separación. Vamos al otro sitio y hacemos lo mismo. Punto alto cerrado en 1, punto alto cerrado en 2. La única diferencia que vas a notar que en la aguja te van a quedar 5 cadenitas a la hora de cerrar. Pero es lo mismo. Aquí están los 4 puntos, vamos a cerrarlos todos juntos y hacemos una cadenita de separación. Ahora hacemos lo mismo, vamos a hacer 4 puntos altos cerrados en 1 y luego los cerramos a todos juntos. No tiene mucha ciencia, esto ya lo hemos aprendido, lo hemos hecho un montón de veces y queda súper bonito. O sea que los grannies es una serie de puntos combinados para ir formando diferentes flores y diferentes motivos. Como te darás cuenta, hasta ahora estamos tejiendo en forma circular, pero el granny va a terminar siendo cuadrado. Así que espérate a la próxima vuelta porque ahora ya vas a ver cómo se produce esa magia. Ya va tomando forma nuestro girasol y como les dije en un comienzo, puedes usar los colores típicos de esta flor, pero bueno, en este caso he querido usar estos colores pasteles que me encantan con el color beige que predomina. Vamos a hacer esta vuelta donde vamos a pasar de un círculo a un cuadrado. Iniciamos con 3 cadenitas de subida, haciendo lo mismo que hace un ratito, que es enroscando la hebrita de atrás para formar así una sujeción. La vamos a sostener con uno de los dedos para mejor sujeción. Como siempre les digo, usamos todos nuestros deditos, que para eso los tenemos. Empezamos 3 cadenitas de subida y en este caso vamos a hacer 3 puntos altos para iniciar, que contando las cadenitas nos van a quedar 2 puntos altos. Siempre podemos esconder la hebra de atrás para luego no tener que hacerlo. Comenzamos entonces con 3 puntos altos y una vez que los tenemos, sin separación ni nada, vamos a ir al próximo agujero a hacer la esquina. Y arrancamos para darle la forma con 3 puntos altos dobles. Vamos a empezar con estos 3 puntos altos dobles, que son los que van a formar uno de los extremos de este cuadrado. Ponemos esos 3 puntos dobles en este agujero y a continuación los vamos a separar con 3 cadenitas de separación. Vamos a hacer el último. No olvidarse que son dobles. Ahora sí estamos formando ese cuadradito y usamos para separar 3 cadenitas de separación. Y volvemos a repetir 3 puntos altos dobles en el mismo agujero. Nuestras 4 esquinas van a ser así, tal cual, las 4 esquinas iguales, que las vamos a repetir en cada uno de esos extremos. Ahora vamos a ver cuántos vamos a usar de separación de esquina en esquina. Después de esto vamos a empezar con los puntos altos simples como hicimos en el comienzo y sin ninguna separación. Aquí está la primera esquina y ahora vamos a seguir 3 agujeritos con 3 puntos altos. Esto para poder llegar a la próxima esquina. Hacemos 3 puntos altos en cada uno de esos agujeros. Esto está quedando súper guapo. ¿Ya sabes lo que vas a hacer con estos grannies? ¿Ya tienes pensado lo que vas a hacer? Yo me estoy debatiendo entre 2 ideas. Lo que creo que estoy esperando es ver cuántos grannies me salen con el material que he comprado.
según lo que vea, yo creo que me voy a ir inclinando. A ver, quiero escuchar qué te gustaría más, un bolso o un chaleco. Vamos a ver si podemos llegar a esas dos cosas, un bolso o un chaleco. Me gustaría saber tu opinión, así que me puedes dejar un comentario que yo lo voy a leer y voy a hacer caso de lo que me digas. ¿Un bolso o un chaleco? Y a ver quién gana, porque ese será nuestro próximo tutorial. Espero vuestros comentarios y si quieres regalarme un like porque te gustó mucho este video, te lo voy a agradecer. Terminamos los 3 conjuntitos de separación y ahora volvemos a hacer en el próximo agujerito esa esquina que acabamos de aprender, 3 puntos altos dobles con 3 cadenitas de separación más otros 3 puntos altos dobles. O sea, esto no tiene pérdida porque se va repitiendo en las 4 esquinas. Esto se repite porque vamos a hacer un cuadrado. Pasamos de tener un círculo a hacer un cuadrado. Es maravilloso lo que podemos hacer con nuestro crochet. Podemos hacer muñecos, plantas, comida, bueno, lo que se te venga en la imaginación y lo que exista en la naturaleza. Esto es increíble. Amo el crochet y va conmigo a todos lados. Se habrán dado cuenta que ha venido de vacaciones a Rianzo, un lugar precioso donde se escucha el ruido de los pájaros, la naturaleza, el río y es un lugar también muy idóneo para disfrutar del tejido. Vamos a completar las otras 4 esquinas y nos vemos al final. Ya estamos aquí, hicimos un cierre de la misma manera, pero tú puedes hacer el cierre que hacemos al final del tejido para que nos quede prolijo. Vamos a esconder las hebritas que hayan quedado o vamos a cortar las que estén sobrando para emprolijar cada uno de nuestros cuadraditos antes de empezar la unión. Uy, se viene el corazón. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy, que te animes a hacerlo y que si aún no te has suscrito al canal, este sea el momento, porque habrá mucho más de Mariela Caramela. ¿Bolso o chaleco? Nos vemos pronto. Bye, bye.